Nos alegra estar con cada uno de ustedes, las personas que están disciplinadas y juiciosas tomando este taller de entrenamiento bíblico. Y ahorita vamos para nuestra tercera enseñanza que se llama ¿Cómo leer la Biblia? Quiero hacer un preámbulo y quiero decirles que la mayor necesidad del ser humano es Dios. Esa es la mayor necesidad que el hombre que tiene en esta tierra. Pero bueno, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿pero dónde encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Pues uno de los lugares en donde nosotros podemos encontrar a Dios y conocerlo es en la Biblia. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de cómo leer la Biblia. Y obviamente la Biblia, que fue escrita hace tantos años, fue escrita en un periodo de 1600 años por cerca de 40 autores, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y saben, la Biblia misma habla de que ella misma da esa verdad y da esa es errática en decir soy la palabra de Dios. Y quiero hablarles un poco de lo que hace y produce la palabra de Dios. Aparece en uno de los libros de la Biblia, que es el Salmo 19, y voy a leer el versículo 7 y 10 y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que está aquí en la Biblia, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ay, cuánta alegría necesitamos en estos tiempos tan peligrosos, de tantas tragedias y todo. Entonces, el mandato de Dios alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Pero saben, no está hablando de nuestros ojos físicos, de los ojos de nuestro entendimiento y de nuestra alma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Saben, la Biblia habla de juicios y todos son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Todo eso hace y produce la palabra de Dios en la vida de cualquier hombre. ¿No es hermoso y precioso? Y saben, cómo en primer lugar vamos a mirar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Saben, es un libro indestructible. Ha pasado por persecuciones, por guerras, hombres ateos que han querido destruir y erradicar totalmente la palabra de Dios, quemar todos los manuscritos de la Biblia. Pero ¿saben? Han pasado más de 2000 años de que estos hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, escribieron cada uno de los libros que fueron inspirados por el mismo Dios a través de la vida de ellos, y aún permanece. Es el libro más vendido sobre toda la tierra, ¿saben? Y la palabra de Dios es indestructible. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios, ¿saben? Es tan poderosa que no es un libro cualquiera, y es el libro más leído también en el mundo entero. Tiene muchos lectores y ¿saben qué ha producido? Cambio y transformación en la vida de los hombres. Eso es algo que no se puede negar. Uno lee un libro y bueno, los libros podrán producir sentimientos de lloro, de alegría, de esperanza, pero saben, hay hombres que en circunstancias específicas han leído
la palabra de Dios y sus vidas han sido cambiadas totalmente y transformadas. Lo acabamos de leer en el Salmo 19, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, produce un cambio y una transformación en nuestra vida. ¿Es verdad? Su palabra se ha cumplido todas las profecías que fueron escritas por profetas en el Antiguo Testamento. Se tardaron 400, 600 años, digamos, los hombres de Dios que hablaban del nacimiento de Jesús, de ese Mesías, de cómo vendría, de qué haría, de cómo entraría a Jerusalén. ¿Saben? Se tardaron 500, 400 años después de que Isaías profetizara de Jesús, pero efectivamente todo lo que habló del Mesías se cumplió. Lo vemos el cumplimiento en los evangelios que nos hablan acerca de Jesús. Entonces podemos darnos cuenta que es esta palabra de Dios. Y una cosa muy importante de la Biblia, es la principal manera como Dios habla a nosotros los hombres. Que Dios habló a través de Jesús. El Dios del cielo se manifestó a través de Jesús y por eso vino a esta tierra, vino a la nación de Israel, que es ese pueblo maravilloso escogido por Dios. Jesús se reveló como ese Dios vivo en carne y hueso y se dio a conocer a esta nación y a este pueblo escogido por el Señor. Pero Jesús también vino a mostrar a la humanidad ese gran amor del Padre. Entonces, Dios habló a través de Jesús y saben, hoy en día Dios continúa hablando, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de los hombres que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, habla al corazón de los hombres. Imposible, ¿saben? Alguien decía, el que creó la boca no hablará. Claro que sí, nuestro Dios habla. Y una de los libros que nosotros queremos, ya vamos a hablar acerca de la conformación de la Biblia, y quiero también hablarles de qué otras cosas podemos describir quizás en la Biblia. En la Biblia, por aquí tenía un dato, según las sociedades bíblicas dice que en la Biblia hay cerca de 8.810 promesas. Promesas son: si crees en mí, tú y toda tu casa serán salvos. Esa es una de esas 8.810 promesas de Dios. Y de esas 8.810 dice que 7.487 son para los creyentes, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y alguien decía que esas promesas que están allí en la Biblia son como cheques al portador. ¿A quién le gustaría recibir un cheque al portador? ¡Uy, maravilloso! Lo llenaríamos de solo ceros y ceros allá a la izquierda. Pues esas son las promesas. ¿Cuándo reclamas tú cada una de esas promesas? De esas 8.000, 7.000 algo promesas que hay en la Biblia, en medio de la necesidad. Yo soy Jehová tu sanador. Allí el Señor está diciéndote que Él va a sanar tu enfermedad. Yo soy quien te fortalece y te sustenta en medio de la debilidad, del tiempo difícil. El Señor es tu sustento y tu fuerza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. ¡Qué promesa tan tremenda! Entonces, cuando tú comienzas a leer las promesas de Dios en su palabra, puedes hablarlas, puedes reclamárselas al Señor, puedes tomarlas como tuyas, porque de cierto se cumplirán sobre tu vida. Y también se habla de que la Biblia es un testamento. De hecho, este libro, que está conformado por 66 libros, la palabra Biblia viene del término biblos, que significa libros, y la Biblia contiene 66 libros y está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. Comienzan desde el libro de Génesis hasta el libro de
Malaquías, allí se terminan esos 39 libros. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros que comienzan con Mateo y finalizan con el libro de la Revelación, que es llamado el libro de Apocalipsis. Entonces podemos ver que está dividido en dos testamentos y uno dice, bueno, ¿y por qué se le colocó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento? ¿Saben la palabra, qué quiere decir la palabra testamento o qué es un testamento? Un testamento es la herencia escrita que un hombre cuando muere le deja, pues generalmente a su familia, a su gente cercana, aunque hay gente que pues a veces no tiene ni familia y deja sus grandes herencias y fortunas a entidades religiosas, a personas, a fundaciones. Bueno, en fin, esa es la herencia. ¿Y cuándo se reclama esa herencia? ¿Saben? Esa herencia se reclama con la muerte de aquel que escribió ese testamento. Y Jesús, efectivamente, en la cruz del Calvario, Jesús en la cruz del Calvario murió para traer vida abundante, para traer vida eterna, para traer perdón de pecados, para traer paz y gozo al alma de nosotros, bienestar, prosperidad del alma, prosperidad en cada área de nuestra vida. Jesús ya murió y Jesús dejó ese testamento escrito tanto desde la creación del mundo. Él se preocupó porque este libro indestructible, porque este libro que ¿sabes? Alguien decía que la Biblia era una compañera de viaje. Qué lindo, me encanta ese título que le dio alguien acerca de la Biblia. La Biblia, nuestra compañera de viaje, porque en esta tierra estamos en un viaje terrenal. Somos extranjeros en esta tierra, nuestro tiempo en esta tierra es muy corto y realmente nuestra estadía eterna será con Cristo, con nuestro Dios en el cielo eternamente. Entonces, la Biblia, nuestra compañera de viaje, porque tiene que, mejor dicho, nosotros no, la Biblia es ese pan de vida también. Ese testamento donde el Señor nos dejó toda una herencia maravillosa que podemos reclamar, que podemos pedir. La Biblia también en 2 de Timoteo 3:16 dice que la Biblia es la palabra de Dios y que es útil para enseñar, nos enseña y nos instruye, para redarguir quiere decir que nos muestra el pecado, para instruirnos en justicia también, nos enseña lo que es justo, recto, bueno, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere decir que Dios nos creó para hacer el bien, para hacer testimonio en esta tierra, ¿saben? Todo creyente debe ser una persona diferente a la gente común. Somos un pueblo único, somos diferentes y somos especiales porque tenemos un Padre amoroso, un Padre que es ese buen pastor, que nos guía con amor, que nos guía con paciencia, que nos perdona, que tiene lo mejor para cada uno de nosotros como ese Padre amoroso. Entonces ese es nuestro Dios, es un testamento, la Biblia, es un manual de vida, ¿saben? Es un manual. Cuando tú quieres hacer alguna cosa o con algún equipo, entonces hay que mirar el manual de instrucciones para poder realizar esta actividad, para poder darle uso a un elemento. La Biblia es ese manual de vida para nosotros. También me encanta que no solo Jesús es el pan de vida, sino también ese pan y ese alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice que nosotros los creyentes tenemos que desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra
de Dios, es esa leche espiritual con la que nosotros, cuando nosotros conocemos, tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que aprender de Él. Y por eso es que nosotros buscamos en la palabra de Dios, como les decía, la mayor necesidad del hombre es Dios. ¿Y cómo encontrarlo? En la Biblia podemos encontrarlo. Por eso ahorita que les voy a dar algunas instrucciones de cómo vas a comenzar a leer la Biblia prácticamente, organizadamente, porque es el alimento espiritual. Yo me imagino que tú todos los días te alimentas, tomas tu desayuno, luego al mediodía almuerzas, en la noche quizás tu comida no puede ser mucha, pues recomiendan los grandes chefs y los nutricionistas no comer mucho en la noche o comer pero temprano, pero la Biblia es ese alimento espiritual a través del cual nosotros crecemos espiritualmente. Somos niños recién nacidos cuando nos acercamos a Jesús, y es ese proceso lento en donde el Señor va alimentándonos, va fortaleciéndonos con su palabra, vamos creciendo poco a poco en esa relación con Dios, tal y como mi esposo les enseñaba en la enseñanza pasada. La oración es ese encuentro con Cristo, donde hablamos, donde permitimos que Él nos hable, quizás directamente al corazón o a través de la palabra de Dios. Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos sustenta, Él nos da vida, Él nos da esperanza a través de su palabra. Es por eso que necesitamos cada día esa guía y esa dirección de Dios a través de su palabra, ese alimento que nos sustenta. Y saben, en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, en medio de la preocupación, de la necesidad, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, de las circunstancias adversas de la vida, cuando tú vienes a la palabra, cuando tú le pides a Jesús, háblame Señor a través de tu palabra, y comienzas a leer, y en medio de eso que estás leyendo sientes que eso que estás leyendo es la voz de Dios que está hablando a tu vida y te dice: hija mía, no temas, yo estoy contigo, yo pelearé tus batallas, quédate tranquila. Y cuando tú recibes esa palabra, tú sabes que lo sabes, porque sabes en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, que es Dios hablándote a tu necesidad. Entonces es maravilloso aprender a oír la voz de Dios, y la principal forma es a través de la palabra. Entonces, otra cosa importante que quería decirles es, les hablé del Antiguo y del Nuevo Testamento, de que voy a dar una vislumbre un poquito breve acerca de qué es lo que contiene la Biblia. Ya les dije que contenía 66 libros, que 39 estaban en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y bueno, ¿y de qué trata el Antiguo Testamento? Porque pues cuando nosotros no hemos leído la Biblia, no tenemos ni idea de nada, entonces uno dice de qué trata cada libro. Y bueno, ese es un proceso precisamente de un aprendizaje en el conocimiento de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto de Dios con la nación de Israel. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? Dos temas importantísimos. Para no ser tan metódicos, no podemos hablar de los 39 libros, pero sí dos temas importantes en el Antiguo Testamento: la creación del mundo, la creación del hombre, de los cielos y de la tierra. Y otro tema importantísimo del que los 39 libros hablan es los inicios de la nación de Israel y cómo se formó la nación de Israel. Se formó a través de Abraham. Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, que era todo un territorio que eran idólatras, politeístas. Lo llama y le habla. ¿Se dan cuenta que Dios habla? Dios habló a este hombre, Abraham,
le dijo que saliera de su tierra y de su parentela al lugar que Él le mostraría. ¿Y ustedes sí saben? Abraham creyó y oyó la voz de el Creador del cielo y de la tierra. Obedeció esa voz y por eso es llamado Abraham el amigo de Dios y el padre de la fe, porque por fe creyó a Dios y dice que su fe le fue contada por justicia. Y de Abraham con su esposa Sara, con su descendencia que fue Isaac, es que comienza y se inicia esta familia, y de esta familia nace una nación que es la nación de Israel, un pueblo que Dios escogió. Cuando los hombres lo desecharon, le desobedecieron a Adán y Eva y esos primeros hombres, entonces Dios dijo en su corazón: yo quiero y quería para mí una humanidad que me amara, que me conociera, que quería ser amigo de ellos, pero como me desecharon y me desobedecieron, quiero tomar entonces un pueblo en medio de toda mi creación y de todos los hombres, en medio de la tierra, un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que me conozca, pero también, ¿saben qué? Un pueblo que testifique y le dé a conocer a los hombres que no me conocen de ese su Dios, lleno de amor y misericordia. Y por eso el Señor escogió la nación de Israel. Y todo el Antiguo Testamento habla de la nación de Israel, de todo lo que Israel hizo, de cómo Dios les habló, de cómo Dios hizo milagros con ellos, de cómo Dios les dirigió a través de jueces, de reyes, a través de los patriarcas, y cómo este pueblo desobedeció, se fue a la idolatría, se olvidó de Dios, se corrompió con los demás pueblos de la tierra. Pero vemos ese trato amoroso y misericordioso de Dios para su nación y su pueblo, de que a pesar de todo lo que hacían, Dios los perdonaba. Enviaba el Señor profetas para volver el corazón de ellos nuevamente a Dios, a su Dios, a que dejaran los ídolos, a que dejaran su pecado. Dios se reveló en el Antiguo Testamento con milagros maravillosos sobre su pueblo. Pudieron conocer el poder de Dios, pudieron conocer a ese Jehová. Él es, yo soy el que soy, significa Jehová. Lo conocieron de una manera maravillosa y especial, pero por causa de tanto que la nación pecó y pecó una y otra vez, fueron llevados al exilio, fueron llevados en cautiverio, pero allí en el cautiverio se arrepintieron. Allí Dios permitió ese quebranto para sus vidas, para salvación, porque lo que Dios hace, a veces ese trato especial que tiene de sufrimiento y dolor en nuestras vidas, no es para muerte, sencillamente es con un propósito de salvación y de devolver el corazón de nosotros los hombres a Cristo. ¿Saben? Yo creo que todos los hombres hemos llegado a Jesús, a conocerle, a amarle a través de una situación difícil. Y esa situación difícil es la que nos ha hecho reconocerle, la que ha manifestado esa respuesta de Dios a nuestra necesidad en bendición. Entonces, qué bueno el sufrimiento, qué bueno el dolor. El dolor y el sufrimiento forma parte de la vida. Y ahí termina ese Antiguo Testamento y luego comienza el Nuevo Testamento con este personaje maravilloso y precioso que es Jesús de Nazaret. Los 4 evangelios nos hablan de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de la obra de Cristo en esta tierra, de su muerte, su resurrección. ¿Sabes? Cristo vino para reconciliar a la humanidad con Dios. El hombre pecó y por eso el sufrimiento y la muerte física y la muerte espiritual, que es estar separados de Dios. Pero Jesús es esa respuesta al pecado del mundo, ese puente y esa reconciliación, y por la obra de Jesús en la cruz del Calvario fuimos reconciliados con el Padre. Tenemos nuevamente comunión directa con el Dios del cielo y de la tierra, y por eso una de las características de las personas cuando vienen al arrepentimiento es
que quieren buscar de Dios, que quieren aprender a orar, que quieren saber y conocer más del Señor. Y sé que tú, como quieres saber más del Señor, entonces por eso es aquí en la Biblia y en los evangelios donde vas a conocer a Jesús. Entonces, dos temas del Nuevo Testamento es el pacto de Dios con la humanidad a través de Cristo Jesús. Es ese nuevo pacto del que habla el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como si fuera la sombra y una serie de simbolismos de todo lo que habría de venir, que se cumple en Cristo Jesús. Y por eso vemos dos temas importantes en el Nuevo Testamento: la obra de Jesús, la vida de Jesús. Por eso te recomendamos que comiences con los evangelios a leer la Biblia, porque ellos nos hablan de Jesús. Y es importante conocer a una persona para poder entablar una relación con ella. El cristianismo es una relación con una persona que es el Dios del cielo, y ese es Jesús. Entonces comienza a conocer a Jesús a través de los evangelios. Y otro tema central e importantísimo del Nuevo Testamento es el inicio de la iglesia cristiana, y ese lo vemos allí en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre esos primeros creyentes allí, el día de Pentecostés, esta fiesta famosa judía, cuando el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 discípulos de Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar, a enseñar de Cristo en las casas, en las calles, a obrar milagros, sanidades, y hasta nuestros días. Porque Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? Entonces es hermoso el Nuevo Testamento porque nos habla de la iglesia primitiva, una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia trabajadora, una iglesia que predicaba y enseñaba de ese Cristo resucitado, una iglesia que manifestaba el poder de Dios, y esa iglesia permanece hasta nuestros días. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en esta tierra, y finaliza con el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo a través de los tiempos, y donde se habla también de los juicios de Dios sobre la humanidad y de estos tiempos postreros que son difíciles. Y allí termina este maravilloso libro, que es un libro que el personaje central es Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero es un libro donde, si pudiéramos decir el tema general y el tema más importante de este libro, ¿saben cuál diría yo que es? El amor de Dios. El amor de Dios para cada uno de nosotros los hombres. Bueno, ¿y cómo vas a comenzar a leer la Biblia? Entonces, ya te aconsejamos a que comiences por alguno de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada libro de la Biblia está dividido a su vez en capítulos y versículos. Los capítulos son los números grandes que están en cada libro, y los versículos son los números pequeñitos que están en medio de los capítulos. Por eso cuando en la iglesia generalmente dicen allí los líderes, los pastores, los sacerdotes, bueno, primera de Juan 4:25, entonces primera de Juan se están refiriendo a la primera carta de Juan, capítulo 4, el número 4 es el capítulo y el siguiente número es el versículo. Entonces te aconsejamos comenzar por alguno de los evangelios, hazlo de manera sistémica, quiere decir, hoy léete el capítulo 1 de Mateo, mañana el capítulo 2, pasado mañana el capítulo 3, y vas a ver que en 28 días, mira, casi un mes, ya te habrás leído todo el libro de Mateo. Pero bueno, luego de que
es importante poder leer la Biblia en un lugar tranquilo, donde puedas estar con tranquilidad, donde no haya mucho ruido. Quizás si estás en medio de tu oración y estás a solas con Jesús, es mucho mejor leer la palabra, pero bueno, léela en todo tiempo, en todo lugar. Pide antes de leer al Espíritu Santo que te enseñe. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. El Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos recuerda la palabra de Dios, quien nos enseña todo lo que Jesús dijo, que está escrito en la palabra. Entonces pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te hable que a tu vida a través de la palabra, y comienza de esa manera organizada. Y una vez que has leído un capítulo de alguno de los libros, entonces, por ejemplo, puedes meditar. Es importante meditar en la palabra de Dios. ¿De qué pecados me está hablando este capítulo que tengo que dejar? Quizás está hablando de la mentira, está hablando de la idolatría, está hablando del odio a los hombres. Entonces, si tú te sientes identificado, pídele perdón al Señor. O si hay alguna promesa por reclamar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y tú ves esa promesa, entonces, Señor, esa es una promesa, que tú eres mi pastor y hoy tengo necesidad de esto, dame, Señor. La Biblia también, cuando leemos la Biblia, nos habla de muchos ejemplos de hombres para seguir, hombres que hicieron lo bueno, hombres que fueron justos, hombres que buscaron a Dios cada día. Esos ejemplos, ellos son ejemplo para nosotros, para que conforme lo que ellos hicieron podamos hacerlo. También nos habla de advertencias, ¿saben? Qué bonito que la Biblia no maquilla a los hombres, aunque fueron líderes de la gran nación de Israel, pero el Señor habla tanto de las fortalezas, de las cosas buenas y de las cosas malas también de estos hombres, de su pecado, de su debilidad, de cómo cayeron, de cómo dejaron a Dios, pero lo dejó escrito, permitió que quedase escrito en la Biblia como advertencia para cada uno de nosotros. ¿Qué otras enseñanzas nos está dejando la palabra? ¿Qué enseñanzas cuando uno lee la Biblia? Por ejemplo, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, ¿a quién tenemos que pedir? ¿A quién tenemos que buscar? Al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No debemos dejar el temor de lado, porque en Él hay seguridad, porque Él es la luz en medio de este camino. O cómo podemos preguntarnos quizás, ¿cómo puedo yo aplicar esto que el Señor me está enseñando hoy a mi vida? ¿Saben? También conocemos quién es Dios a través de la palabra. Allí puedes tú ver todas las cualidades de Dios, todo lo que habla y lo que dijo Jesús de sí mismo. Entonces allí podemos conocer a esa persona maravillosa y preciosa que es nuestro Dios. Ya por último, y para finalizar y para orar, quiero leerles un consejo que el Señor le dio a Josué. Josué fue uno de los líderes del Antiguo Testamento que guió a la nación de Israel a la tierra prometida. Y mira el consejo que el Señor le dio. Le dijo en Josué 1:8, y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo lo leerás, meditarás, aprenderás, profundizarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una tremenda promesa para todos los que leemos la Biblia. Dice que de día y de noche tenemos que leerla y meditar en ella. ¿Tú quieres prosperidad? ¿Tú quieres que en todo te vaya bien en la vida? Lee y sé un hacedor de la palabra, no solo un oidor, sino un hacedor de la palabra, y Dios te garantiza guía, dirección, prosperidad y bendición. Señor, te damos gracias por tu enseñanza, que tu palabra que lumbrera en nuestro camino pueda iluminar el corazón, la mente y los caminos de cada persona que está recibiendo esta enseñanza. Guíales, revélate a sus vidas con poder,
Háblales en sueños, en tu palabra, que ellos puedan aprender a oír tu voz y puedan ser esos discípulos fieles, seguidores tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.